diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo le va? Acá estamos en Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una nueva jornada con diferentes temas políticos y parlamentarios que se fueron analizando a lo largo del día de hoy y las perspectivas que van teniendo los diferentes bloques, principalmente de la oposición, es ver si pueden construir mayorías y convocar una sesión especial para la próxima semana para discutir temas que vienen dictaminando en los últimos días. Jubilaciones, tema discapacidad, qué es lo que va a pasar con la comisión de investigación por el caso Libra. Bueno, diferentes temas que está planteando la oposición y veremos si finalmente se llegan a ciertos acuerdos y entendimientos políticos para convocar a una sesión para la próxima semana. Algunos dicen el próximo día martes. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? Muy bien, aquí siguiendo un poco el ritmo del debate por fuera del Congreso. La política está pasando por otros lugares, por la Casa Rosada, por la campaña electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las internas que hay en todos los bloques, producto también de la proximidad tanto de las elecciones porteñas como las de la provincia de Buenos Aires, que son los principales distritos electorales, así como también, bueno, el recorrido por las distintas provincias que van afirmando los liderazgos de las gobernaciones, de quienes están llevando adelante el proceso de gobernar en este periodo de campaña electoral y elecciones. Así que el Congreso está muy ralentizado, con muchas complicaciones, no es la prioridad número uno para nadie, ni para el oficialismo, ni para la oposición, que intenta igual instalar su agenda, pero iremos viendo si lo logra, porque, bueno, una cosa es la dinámica de las comisiones y otra muy distinta, llegar al recinto con proyectos. Bueno, nos vamos directamente a ver cuáles son los títulos del día de hoy. Interpelación a Caputo y Acuña. La reunión no fue oficializada y quedó sin efecto. El adiós a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, falleció a los 89 años tras una larga enfermedad. Régimen previsional, avanza la idea de actualizar el bono, pero la extensión de la moratoria no reúne los consensos. Hoy miércoles, jubilados en las inmediaciones también del Congreso Nacional con su marcha habitual de todos los miércoles, un importante también despliegue de fuerzas de seguridad, bueno, modificando la circulación de la avenida Rivadavia entre Combate Los Pozos y Entre Ríos y de la calle Hipólito Yrigoyen también, entre las mismas avenidas para ir conteniendo un poco la circulación alrededor del Congreso con la manifestación de los miércoles y las jubilaciones, un tema central que vamos a estar desmenuzando. Los diputados sorprendidos en el día de hoy por el operativo de seguridad que hay alrededor del Parlamento Nacional. Con los camiones de gendarmería, con los camiones de la Policía Federal, con distintas fuerzas de seguridad, cerrando lo que es el ámbito del Parlamento Nacional, para prevenir cualquier tipo de incidentes en una
bueno, en una concentración como es habitual de todos los miércoles de jubilados y pensionados. Sí, lo que buscan es en definitiva que se concentren sobre todo en la plaza de los dos congresos, que está frente aquí del Congreso, así que la circulación está, como les decíamos, cortada solamente sobre la avenida Rivadavia entre Ríos y Combate de los Pozos, lo mismo en la calle Irigoyen. Le damos la bienvenida a nuestra colega y compañera Melissa Jofré. ¿Cómo estás, Meli? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amanda y Fernando? Bueno, sí, vamos a estar hablando, ¿no?, de esta reunión que fue quizás la reunión más importante que hubo en la agenda de esta semana aquí en el Congreso y que tuvo que ver con el debate por los proyectos que había en torno a jubilaciones. Duró 4 horas ese plenario de comisiones y como resultado hubo más de una decena de dictámenes muy diversos, con divisiones, como vos señalabas, al interior incluso de los propios bloques. Esto se vio reflejado claramente en el caso del PRO, por ejemplo, que bueno, que se dividió, ¿no?, en torno a este tema. Ya vamos a estar repasando quién acompañó a quién y qué propone cada uno de los dictámenes. Y como desafío para la oposición para la semana que viene, bueno, reunir allí los acuerdos y los consensos previos para ver en definitiva qué se aprueba dentro del recinto. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué es lo que han señalado los legisladores nacionales en esta última reunión de plenario de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social. El tema jubilaciones, habló Nicolás Mazot en el recinto de este plenario de esta manera. La primera discusión que tiene que ver con algo objetivamente indiscutible en la Argentina, que es la informalidad de nuestro mercado laboral. Lo que se esconde, o la explicación casi unidimensional de por qué hay tantos argentinos que no reúnen al llegar a los 60 o 65 años, los 30 años de aporte, no es como algunos piensan, que sean planeros, que sean vagos, que no les guste trabajar. Es que tenemos un sistema tributario, de legislación laboral, que ha empujado sistemáticamente a la informalidad a cientos de miles de argentinas y argentinos. Esa es una realidad que todos queremos cambiar, que todos vamos a, bajo distintos enfoques, intentar hacerlo, pero que probablemente cambie lentamente, si es que algún día cambia, y debamos acostumbrarnos a legislar para el hoy y para el futuro próximo con esa realidad. Es decir, con una realidad en donde es muy difícil que haya argentinos que son realmente privilegiados, que puedan llegar a los 60 o a los 65 años con 30 años de trabajo registrado. De trabajo les aseguro que supera los 40 o los 45 la media de los argentinos. Basta con mirarle las manos cuando uno los saluda. Ahora, de trabajo registrado es otra historia. Entonces tenemos un deber, bajo todas las ideologías, todos los bloques, tenemos el deber de incorporar eso. Después, bienvenidas las diferencias. Bienvenidas las diferencias. Para algunos bastará con prorrogar una moratoria, que no sé si habré sido el único. Le quiero decir, presidente, por de pronto, gracias por haber solicitado al presidente Esper. Le digo una buena a la Comisión de Presupuesto el trabajo que pedimos la semana pasada. Le agradezco que lo haya hecho y le agradezco a los trabajadores de la Oficina de Presupuesto. Pero quería decir, tal vez fui el único, pero yo me quedé sorprendido con lo poco costosa que resulta la moratoria. Yo me imaginaba realmente un número mucho más considerable, ¿no? Estamos hablando de menos de 1/10 del Producto Bruto por año. Entonces digo, lo quiero dejar claro, porque yo tiendo a pensar que la solución tiene que ser otra, pero la verdad creo que hay que empezar a poner sobre la mesa que si no va a haber predisposición de ningún tipo de solución, bueno, la alternativa de una prórroga por pocos años, que es la posición del bloque mayoritario, que yo también pensé que iban a venir con una propuesta de prorrogar por 10 años, por 15 años, por una prórroga por 2 años. Si la propuesta del oficialismo va a ser la comisión de la comisión, porque quiero recordar que ya existen como 3 comisiones previsionales vigentes, que bastaría con que el oficialismo que preside las 2 cámaras las ponga en funcionamiento, cosa que no hace con casi ninguna bicameral, ni siquiera las constituimos. Entonces casi causa gracia que la propuesta del oficialismo sea crear una nueva comisión para que los temas no se discutan, o acaso van a ser las comisiones las que le den los medicamentos a los jubilados. Digo, me parece que tenemos que tener un mínimo umbral de realismo y de dignidad para discutir estas cosas.
Massot, que es protagonista de la propuesta que lleva adelante Encuentro Federal. Hoy vamos a estar profundizando en un rato más en esto, pero que tiene que ver con la modificación de la PUAM, de esta prestación universal que se estableció durante el gobierno de Mauricio Macri en el 2017 y que es para todas aquellas personas que no alcanzan con sus años de aportes a jubilarse cuando llega la edad de jubilación, por más que se extiende un poco también el plazo. Lo que apunta en definitiva es qué pasa con esa masa de trabajadores que por distintas circunstancias, no por decisión individual, sino por las circunstancias del país, llegan a la edad de jubilarse, pero tienen 2, 3 años que les faltan para llegar a los 30 años de aporte. Claro. Bueno, lo que proponen es que sea proporcional, que puedan acceder a una jubilación que no sea el 80% del haber, como es la PUAN, y sin todos los beneficios que trae el sistema jubilatorio, porque habían justamente aportado ya, bueno, muchos años, ¿no? 28, 26, 25. Y que no pierdan, en definitiva, esos años que aportaron, porque es el requisito de tener los 30 años, si encima no está la moratoria, es difícil. No se puede lograr. ¿No? Es imposible lograrlo. Entonces, esos 20 años, 10 años, 15 años que hayan aportado terminan perdiéndose. Hay una fórmula que está trabajando y los diputados en los diferentes dictámenes en la cual está la prestación básica, que es la PUAN, más un complemento de un porcentaje determinado, el 1,5 por cada año que haya aportado. Bien, ¿no? Y eso es parte de lo que se tiene que discutir en la sesión, es lo que se va... si se llega a consenso también, ¿no? Vamos a ver qué decía también en el recinto de este plenario el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. ¿No? Muestra esta urgencia, ¿no? Y también lo decían otros diputados recién, que la crueldad de este gobierno ha incluido la eliminación de la cobertura del 100% de los medicamentos para los adultos mayores, lo cual en esta situación gravísima que están atravesando millones que trabajaron toda su vida, bueno, hace aún más penosa esta situación, ¿no? Y la dificultad es cada vez mayor para conseguir medicamentos, entonces, bueno, obliga a una situación realmente tremenda. Y digo, este debate que hoy estamos haciendo acá y la convocatoria que hemos hecho de distintos bloques a este emplazamiento, bueno, tiene que ver con una realidad muy concreta, que todos los miércoles acá vienen jubiladas y jubilados apoyados por muchos sectores y han sido un símbolo de resistencia a la motosierra de este gobierno. Por esa lucha emblemática contra este gobierno, de jubiladas y jubilados que han sido las principales víctimas de la motosierra, porque 1 de cada 3 pesos del ajuste fiscal que ha hecho este gobierno lo hicieron sobre los jubilados y las jubiladas. Entonces, lo primero que hay que decir, Presidenta, es que estamos acá por esa enorme y esa persistente lucha que ha traído la simpatía de millones de trabajadoras y trabajadores que no llegan a fin de mes, de los estudiantes que defienden la educación pública, de muchos sectores de la clase trabajadora que tienen que trabajar cada vez más para poder llegar a fin de mes. Lo vimos con los choferes que salieron a plantear, ¿no? Un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, 1.800.000, 2 millones de pesos, como mínimo, como piso. Entonces, me parece, Presidenta, que primero hay que decir eso, que estamos acá producto de la fuerza de esa lucha. Nicolás del Caño dando reconocimiento a esto que decíamos, lo que pasa todos los miércoles y la preocupación obviamente porque, Meli, el haber jubilatorio está muy depreciado y la discusión del bono también está como central en este debate. Sí, discusión del bono que, bueno, los sectores que están impulsando su aumento lo llevan a 3 cifras, no ya 2 de 70.000, sino a 100.000 pesos y en algunos casos, como Unión por la Patria, piden 115.000 pesos. Recordemos que hoy una jubilación mínima en mayo de 2025 es de 366.000 pesos con el bono de 70, es decir, está por debajo de los 300.000 pesos. 290 entonces. Exactamente, y bueno, hay de alguna manera en eso coincidencia. Te diría que es en lo que más hay coincidencia. Ayer durante el plenario se debatió en 2 grandes ejes. Uno, por un lado, que tenía que ver con el ingreso al sistema previsional de las personas en edad de jubilarse, que no reúnen los 30 años de aportes obligatorios hoy en Argentina.
Y por otro lado, lo que tenía que ver con la recomposición de los saberes, con la actualización, con una suba y un incremento para las jubilaciones. Te diría que por ese costado hay un poco más, se vislumbra, ¿no? Un acuerdo que puede llegar a darse. Habrá que, obviamente, ponerse nada más y nada menos que justamente de acuerdo en el número, ¿no? Del aumento. Pero, bueno, en el caso de la moratoria, ya vamos a estar contando también que, bueno, hay diferencias sustanciales entre lo que propone un sector de la oposición y otro. Bueno, también cambiando un poco de tema, hubo anuncios en Casa de Gobierno. Manuel Adorni, que es candidato a legislador porteño y que este domingo va a estar, obviamente, encabezando la lista oficialista para ese distrito, dio a conocer una serie de iniciativas que en algún momento podrían pasar por el Congreso, pero la decisión del Gobierno fue que pase de otra manera, ¿no? A través de un decreto. Si es un decreto de necesidad de urgencia, tendrá que ser revisado por trámite legislativo. Si es un decreto simple, no. Bueno, hablamos del nuevo régimen migratorio. Esto cambia modificaciones legales en la República Argentina, por eso la implementación de un decreto de necesidad y urgencia. Algo que es un tema que ya estaba en la agenda de la Libertad Avanza, estaba en la agenda de la Casa Rosada, anunciada ya el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Habló Manuel Adorni hoy en conferencia de prensa en Casa Rosada. Bajo este nuevo paradigma que impera en la Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei impulsará una serie de modificaciones al régimen migratorio. De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados. El que miente en cualquier información que propicie en su ingreso será también expulsado. Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea. Y se van a cortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones, que hoy resultan eternos. El que las hace, las paga. Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley en nuestro país, que vienen a trabajar, a forjar su futuro. No es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud. Y quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando la autonomía universitaria. Repito una vez más, si así lo desean. En este sentido, también van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. La ciudadanía argentina solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante 2 años en el país sin abandonar el territorio nacional. Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora. Bueno, estos nuevos anuncios a veces se hacen por resolución, muchas veces tendrán que venir al Congreso porque hay una ley nacional sobre las migraciones y sobre los requisitos, sobre todo para la permanencia, así como la Constitución Nacional en su preámbulo también lo establece. Pero son las definiciones del gobierno, como bien decías vos, había sido anunciado el 1 de marzo y estamos en el tramo final de la campaña también, ¿no? Electoral, así que fue parte también de más anuncios que tienen que ver con baja de aranceles para la importación de algunos bienes también. Bueno, hay una segunda parte del vocero presidencial Manuel Adorni. A fines del siglo XIX, Argentina recibió una oleada migratoria que duplicó la población del país. Fue sin dudas una migración virtuosa que a base de trabajo y respeto por la ley aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser este país. Sin embargo, en algún momento el rumbo se desvió y hoy, desde hace tiempo, tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos.
que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población, por ejemplo, del partido de La Matanza o la provincia de Tucumán. Además, Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma regular. Hoy, cualquier condenado con una pena menor a 3 años puede ingresar a la Argentina. También están los inmigrantes que vienen al país a usar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países y que no contribuyeron con sus impuestos a financiarlos. En el caso de los famosos tours sanitarios, por ejemplo, donde vienen al país, se atienden en un hospital público y se vuelven inmediatamente a su lugar de origen. Para compartir con ustedes una estadística básica, solamente en 8 hospitales nacionales se gastaron 114.000 millones de pesos en atender extranjeros el año pasado. Repito, en 8 hospitales nacionales, solo en un año, los argentinos gastamos 114.000 millones de pesos para atender extranjeros. Lo que es peor, hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Con la norma vigente, cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a los 5 años puede seguir viviendo felizmente en la Argentina para peligro de todos los demás. Hablo de delincuentes condenados, por ejemplo, por abuso sexual simple, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, hurto, robo, daños agravados, resistencia a la autoridad, falsa denuncia, encubrimiento y usurpación ilegal de tierras. Imagínense, en la ciudad de Buenos Aires, de los 4.300 extranjeros detenidos en el último año y medio, el 40% fue por robo o hurto. Y digo los números de la ciudad porque son los números que tenemos, ya que a algunos otros datos nos es bastante dificultoso acceder. En resumen, entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este gobierno eso se termina. Para cerrar, quiero reflexionar brevemente sobre el espíritu de esta norma. En el mejor momento de nuestra historia, muchos de nuestros abuelos y bisabuelos llegaron en barcos dispuestos a sembrar el futuro de esta nación. Producto de los cambios profundos que está llevando el presidente Milei, Argentina en los próximos años volverá a ser una tierra prometida para muchos migrantes. Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero. Pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio. Al igual que en ese momento, es hora de honrar nuestra historia y volver a hacer a la Argentina grande otra vez. Ahí veíamos en un minutito la imagen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participando de esta conferencia, de este anuncio, en definitiva, que hizo Manuela Adorni sobre los cambios que va a haber en la ley migratoria. Entendemos que porque a ella le compete justamente cuidar las fronteras. Sí, y estaba también Lisandro Catalán, el vicejefe de gabinete a cargo de Interior, que son, digamos, los dos funcionarios en los cuales van a tener que llevar adelante la tarea de poner en práctica estas nuevas medidas anunciadas por el vocero presidencial Manuel Adorni, que en minutos va a cerrar su campaña, acompañado por el presidente, acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, por el Gabinete Nacional, bueno, y por la militancia de La Libertad Avanza de aquí de la ciudad de Buenos Aires, pensando en las elecciones del próximo día domingo. Exactamente, el día domingo que justamente va a tener a la ciudad de Buenos Aires como centro fundamental de la atención política, porque 17 candidaturas se van a disputar la modificación, una parte de la legislatura porteña, y se vota con boleta electrónica de papel, ¿no?
Sí, la que se imprime y la que se guarda en el sobre de papel. Con voto electrónico. Exacto, se tiene que imprimir. Así que están empezando a circular por algunas redes sociales un poco de información para que no sea desprevenido para aquellos que tengan que ir a votar el domingo. Nos vamos a la pausa, a la primera. Volvemos enseguida. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos y decíamos que los diputados están aquí en el Congreso, hay algunas actividades, tenemos la posibilidad de hablar con uno de ellos. Así es, y ya saludamos, diputado Esteban Paulón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por No, acompañarnos, por favor. Diputado por el socialismo de la provincia de Santa Fe, hombre que está integrando el bloque de Encuentro Federal, y hay discusiones en el medio respecto, primero, ver la posibilidad de sesionar la próxima semana, construir mayorías. Hay dictámenes que van acumulando, que vienen trabajando. El tema jubilaciones pasó ayer, el tema discapacidad hace semana y media, pero lo cierto es que hay diferentes temas. Sí, tenemos dictámenes incluso desde el año pasado, la reforma de la ley del régimen de los DNU, la modificación de la 26122, quedó con dictamen vigente por un año, así que también eso es una posibilidad. Mira, yo lo he planteado varias veces en el recinto, hoy volvió a salir en la Comisión de Industria, que en un debate informativo en relación a un régimen que queremos impulsar de denominación del cuero, pero surgió la dificultad, les decía un colega de ustedes, y lo dije en la comisión, digo, mi sueño es que antes de fin de año tengamos una sesión ordinaria. O sea, el Congreso es muy difícil que funcione con sesiones especiales porque, primero, todos los temas que trata el Congreso, que son muchos, no son todos de mainstream, no son todos primera plana del diario. O sea, hay temas que son de la cotidianidad, que tienen que ver con regulaciones, con mejoras, con aperturas, con liberalizaciones, con lo que uno quiera, que no son temas que van a concitar la atención de una sesión especial, como puede ser la emergencia en discapacidad o la prórroga de la moratoria jubilatoria. Y lo que tienen las sesiones ordinarias es que justamente quienes hace años pasillamos los congresos, yo hace un año y pico como diputado, pero previamente fui secretario de bloque del Partido Socialista en los 2000, recuerdo que vos llegabas a la sesión ordinaria y había 20, 30, 40 expedientes que pasaban, digamos, ya trabajados por las comisiones, consensuados, sin disidencias, temas ordinarios, temas que no van a requerir una sesión especial, pero que se acumulan, ¿no? Entonces, me parece que sería una buena práctica recuperar el funcionamiento ordinario. Mientras eso no ocurre, aparecen estos debates, como bien decías vos, Fernando, tenemos emergencia en discapacidad. Hoy el gobierno acaba de anunciar que deroga la resolución que impulsaba la auditoría de las pensiones, pero la verdad que eso intenta disipar un proyecto que va mucho más allá de las auditorías. Hoy estamos hablando de prestadores que prácticamente no pagan la nafta con lo que está fijado que cobren, obras sociales que no prestan los servicios, escuelas donde hay dificultades con docentes e integradores. Por supuesto, sobre 500.000 nuevas pensiones por discapacidad, se entregaron 500. Por lo tanto, el filtro ahí ya no es filtro, es directamente excluyente totalmente. Y después, obviamente, el tema del régimen previsional, que básicamente, más allá de la actualización, el tema de la moratoria, que es un tema que preocupa y mucho,
hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que sitúa en el 0,8 del PBI el desvío presupuestario. 0,0. 0,08, es insignificante. O sea, no afecta el déficit. No afecta el déficit y genera una angustia enorme en muchísimas personas, sobre todo mujeres. 9 de cada 10 no se van a poder jubilar si la moratoria se cae. Así que creo que hay datos objetivos para que trabajemos sobre esos consensos. Y bueno, si no tenemos sesiones ordinarias, iremos a las especiales, ¿no? Te quería preguntar, porque hablabas de la Comisión de Industria, hoy estuvieron reunidos para analizar parte de estos temas ordinarios, ¿no? Justamente. Estuvieron trabajando sobre la industria del cuero, sobre denominaciones. ¿A qué se refieren, digamos? Mira, industria del cuero es una industria muy importante, es un sector que encadena un amplio espectro, porque eso después deriva en marroquinería, calzado, textil, etcétera. Se exporta casi automotriz, se exporta. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos las dos principales curtiembres de Argentina, Arley y Sadesa. Arley en Las Toscas, Sadesa en Esperanza. Pero aquí en la provincia de Buenos Aires hay pequeñas, esas son grandes. Con decirles que Arley en Las Toscas exporta los autos para los Alfa Romeo, la Ferrari, digo, los cueros para los asientos de esos autos de alta gama, de autos de lujo, pero también van productos para otro tipo de productos. Es una industria sustentable porque hace un aprovechamiento de lo que tiene que ver con la industria ganadera. Incluso el cuero paga la faena de la industria ganadera, o solía pagar. Entonces hay un encadenamiento productivo ahí súper interesante. Desde el año 64, Brasil y otros países también han avanzado en la denominación de cuero del producto natural, que viene del animal, ¿no? Y buscar denominaciones alternativas para lo que hoy se llama ecocuero, cuero vegano, cuero ecológico, que en realidad no es cuero, son derivados del petróleo. Eso lleva a una confusión a los consumidores, pero también distorsiona el sentido del cuero, que es un producto natural, que es biodegradable, mucho más que el otro que está en base al petróleo. Afecta menos al ambiente. Afecta menos al ambiente. En el caso nuestro, también. Yo, para que ustedes tengan una idea, una localidad como Las Toscas, que tiene de 12.000, 14.000 habitantes, genera 1.200 puestos de trabajo directos la curtiembre. Claro. Aparte de las otras industrias que asisten para el tratamiento de los efluentes, para un montón de otras partes de la industria. Y la verdad que nosotros estamos en mora con este tema y bueno, lo llevamos a la comisión. Hay dos proyectos, uno presenté yo, luego también presentó uno el diputado Julio Moreno Valle de La Libertad Avanza. De Salta, son bastante similares los proyectos. La verdad que hoy tuvimos una muy buena reunión con presencia de todos los bloques, hay consenso, pero justamente es uno de estos temas que seguramente se va a tratar en comisión conjunta porque tiene giro a industria y a defensa del consumidor, pero yo le decía un poco a Julio Moreno Valle, bueno, ahora vamos por el dictamen que seguramente se va a lograr y después nos ponemos a rezar para ver en qué momento logramos meter en una sesión especial. Te imaginás, denominación de los productos de cuero, hay que ir a explicarle a todos los otros diputados y diputadas que no están en la comisión porque esto es significativo para provincias como Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, que tienen importante cantidad de curtiembres. ¿Y esto está vinculado también con el desarrollo regional? Totalmente. ¿Con el Mercosur? Sí, totalmente. Bueno, nosotros tenemos que tratar de homologar la legislación a Brasil en este caso. Año 64 tiene esa legislación Brasil. Yo la verdad que entré en contacto con el tema hace poco. Nosotros, el Partido Socialista tiene una presencia muy fuerte en Las Toscas, concejales, si todo sale bien el 29 de junio el futuro intendente, una diputada provincial que viene desde allí. Y cuando apenas asumí como diputado, estuve de visita, visitamos Arley, ellos nos plantearon esa inquietud, que era una inquietud de la Cámara del Cuero. Y la verdad es que son esos temas que uno dice, pero ¿por qué no se trató antes? No tiene oposición, no genera ningún conflicto. No solo la industria curtiembre, sino su cadena de valor está esperando esta ley, que es una ley muy sencilla, que seguramente no le va a cambiar la vida a 48 millones de argentinos, pero que para todo lo que es la industria del cuero es muy importante, es muy significativa y nos lleva a estándares internacionales que nos van a ayudar a exportar un poco más. Es una industria que exporta, que agrega valor, que en lugares muy pequeños como una localidad como Las Toscas en el norte de la cuña boscosa santafesina genera empleo, agrega valor y la verdad es que creo que eso tenemos que buscar, ¿no? Industrias con arraigos. Son 263 las cadenas productivas posibles de desarrollar en todo el país. Claro. Digo, cuando hablamos de proyecto de país, ¿no? Se habla mucho del litio, de las tierras enriquecidas o tierras raras, gas y petróleo, la ganadería, agricultura en nuestra región, la lechería.
hay 263 más cadenas para desarrollar en todas las provincias del país. Esto nos permite impulsar un proyecto de desarrollo para Argentina que equilibre también la población, que genera arraigo. Digo, la gente que hoy está en Esperanza o en Lanús o en Las Toscas, que son lugares donde es fuerte la industria del cuero, están ahí, ¿no? Y se quieren quedar ahí, quieren crecer ahí, eso genera arraigo, genera escuelas, genera movilidad, genera, bueno, nada, un montón de cuestiones que hacen a que el país se desarrolle más federalmente y menos concentrado en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Diputado, además de esta importante reunión de la Comisión de Industria, hoy se pensaba que iba a haber sesión, que iba a haber actividad en el recinto, con la interpelación que finalmente no fue a los ministros Luis Caputo y Mariano Cuño Libarona. ¿Cómo desde la oposición ven, bueno, obviamente esta falta y el futuro del caso Libra, donde todavía no se pudo constituir la comisión? Primero, inexplicable lo de hoy, ¿no? Digo, aduciendo usos del lenguaje, tiempos verbales, conjugaciones. Bueno, la presidencia de la Cámara decidió que lo que se acordó hace 2 semanas, que se acordó en el recinto, en el Pleno, y el Pleno es soberano, no vale, ¿no? Entonces, como mandó la carta de invitación el presidente de la Cámara a los ministros no contestaron, parece que tenían hoy un acto de Adorni a la tarde, que era más importante que venir a rendir cuentas. Ahí voló por el aire esta sesión, que la verdad que era muy esperada, porque Mariano Cuño Libarona ya vino a la Cámara, a la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, a insultarnos, básicamente, a tratarnos de anormales a las personas del colectivo LGBT, a hablar en términos totalmente peyorativos y antiguos y misóginos en relación a las mujeres y a sus derechos. Digo, una cosa insólita, pero por lo menos alguna vez vino. No sé qué vendría a decir hoy de lo de Libra. Ahora, Toto Caputo tiene alergia al Congreso, pasa por la puerta y estornuda. Le vamos a regalar una orotina, tordí, esos que son antialérgicos, porque no vino a presentar el presupuesto ni a explicar el presupuesto. No vino a explicar el brutal endeudamiento en el que nos hizo incurrir este gobierno. No viene a explicar la estafa de Libra. Nosotros sé que hay distintas miradas, pero realmente estamos analizando la Constitución, el reglamento de la Cámara y otras herramientas para ver si no amerita una amonestación, una sanción, incluso hasta una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público. Y lo que no termina de entender el gobierno, y esto me parece que es grave, es que más tape este tema, más presión suma la olla. Y el tema, ellos lo pueden intentar tapar acá en el Congreso, pueden dilatar el inicio de la comisión investigadora, que más tarde o más temprano va a iniciar su tarea. Ahora, la realidad concreta es que en la justicia en el exterior avanza, en la justicia en Argentina avanza. Las investigaciones periodísticas están echando luz. Hoy conocimos las imágenes de la familia Novelli sacando la plata de las cajas de seguridad. Muchas cosas para explicar. Menos explique el gobierno, más incertidumbre genera, más dudas, menos credibilidad de la palabra presidencial. Así que ojalá el gobierno entienda que la comisión tiene que funcionar, que la habilite. Es la posibilidad de que el presidente ejerza su derecho a la defensa. Yo soy autor del primer proyecto de juicio político que se le presentó a Milei por este tema y fue el primero que surgió de los diputados y diputadas. Había otros pedidos de juicio político por otras cuestiones que habían venido de particulares. Nuestra intención con Mónica Fein, con Natalia de la Sota fue, señor presidente, acá hay un instituto jurídico ya conformado en el cual usted puede venir a dar explicaciones. Venga y ejerza su derecho a defensa, ponga claridad en este tema, despeje las dudas. Vino Francos, más dudas que certezas. Aparte que nos toma el pelo, se contradijo, lo contradijo a Milei. Bueno, se contradicen todo el tiempo. Parece el sketch de los 3 chiflados, entre Franco, Milei y algún que otro ministro, y el vocero Adorni se van contradiciendo también unos a otros en un hecho insólito. Bueno, vino Franco, dejó más dudas que certezas. Bueno, podría haber sido la oportunidad de que Caputo y Cuño Libarona trajeran más claridad a este tema que realmente no solo nos preocupa a nosotros como legisladores, lejos de esta idea que tiene el gobierno de que a la gente no le interesa, sí le interesa porque hay una sensación de afectación colectiva y hay una sensación de que el presidente, que nos había dicho que era un experto en determinados temas de finanzas, evidentemente en este tema no tenía todas las herramientas. Esteban, ¿van a insistir para que vengan al recinto para ser interpelados los ministros o puede empezar a trabajar la comisión investigadora del caso Libra y citarlos allí? Bueno, a ver, la comisión tiene pendiente el tratamiento de su reglamento y la definición de sus autoridades. La idea mayoritaria, o por lo menos de quienes hemos
impulsado desde el inicio de la constitución de esta comisión es que la comparecencia de los funcionarios sea obligatoria. Si no es en el recinto, será en la comisión. Y reitero, el gobierno puede ganar 2 semanas, 3 semanas, pero más tarde o más temprano la comisión va a empezar a funcionar, va a llevar adelante su tarea investigativa y los funcionarios van a tener que venir al Congreso. Gracias, diputado Paulón, por este ratito. Gracias a Pasos ustedes, Perdidos. Gracias. Por favor. Bueno, a ver, volvemos a hablar de un tema que recién veníamos hablando también y con el diputado, el tema de las jubilaciones. Exactamente, vamos a escuchar ahora a la diputada Tolosa Paz, justamente de Unión por la Patria, hablando del proyecto que impulsan. Pasó a ser una Argentina en donde lograr los 30 años de aporte es una irrealidad. Por eso los números reflejan que incluso el año pasado, con la moratoria habilitada, se siguen jubilando 9 de cada 10 mujeres porque la moratoria estaba vigente. Por eso quiero referirme a que no solamente 9 de cada 10 mujeres, sino 7 de cada 10 hombres. Y esto muestra una foto que muchos quieren negar, que es que efectivamente sin la moratoria, bueno, no sé si se van a jubilar o no, que vayan todos a la PUAM, que es un mecanismo que está vigente en la Argentina, y de esa manera vamos zafando de algún parche más nuestro precario sistema previsional. Digo precario porque está claro que lo que venimos a hacer acá es a tratar de dar soluciones a la demanda de los cientos de jubilados que realmente están en el peor momento de la historia. Quiero referirme al capítulo de la prórroga porque creo que hay diputados de nuestro bloque que sabemos que va a ser uno de los planteos más importantes de nuestro bloque. No negar que fue un mecanismo asertivo, que fue un mecanismo de reconocimiento de los años de aportes, que no es cierto que la moratoria castigaba a aquellos que habían aportado 10, 15 o 20 años con aquellos que no habían aportado, porque todos sabemos que esos años de aporte se complementaban, se compraban y claramente las jubilaciones tenían esa diferenciación clara. Creemos que es muy injusto tener solamente como boca de entrada la PUAM, en tanto fue dicho en este recinto y lo expresamos cabalmente en muchos de los dictámenes del resto de los proyectos de nuestra bancada, que la PUAM deja totalmente en desigualdad fundamentalmente a las mujeres en la Argentina, llevándolas a la ventanilla de ingreso a partir de los 65, creando una desigualdad muy fuerte entre el sistema integrado para comenzar en los 65 y la PUAN, obviamente, la PUAN en los 65 y el resto de las jubilaciones en los 60. Teniendo una mirada de mucha discriminación, porque ustedes saben que la PUAN además está pensada justamente para quienes no tienen aportes, pero además son pobres, porque tienen que pasar el filtro del estudio socioeconómico que refiere, obviamente, a que la PUAN está pensada y diseñada para las mujeres que no teniendo 30 años de aporte y no teniendo un nivel socioeconómico ingresan a la ventanilla para tener la dignidad de tener una jubilación. Por eso creemos que además tiene un componente de altísima discriminación en el colectivo de mujeres. Bueno, la diputada Tolosa Paz planteando la posición de Unión por la Patria. Exactamente. Bueno, de un debate que, repetimos, tiene 14 dictámenes que se firmaron un montón. ayer, Pero son varios temas. Varios temas. Ahí está lo referido a moratoria previsional y por el otro lado está también el tema de lo que está relacionado con el bono para las jubilaciones mínimas, que hoy se mantiene en 70.000 pesos desde diciembre del 2023 y los dictámenes están hablando de actualizarlo y también hay dictámenes que hablan de actualizar las jubilaciones en su conjunto, por 7.5%. Claro, que es lo que había quedado pendiente del cambio entre una fórmula y otra, donde en definitiva se había perdido ese porcentaje y vienen insistiendo que fue lo que, bueno, el año pasado resultó rechazado. Pero acá estamos viendo justamente la comisión, una comisión que decíamos 4 horas de debate larga, distintas referencias que, bueno, fueron hablando al respecto. Bueno, y ahí están todos los diputados nacionales vinculados, obviamente, de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Previsión Social, con cada uno fundamentando prácticamente su propio dictamen. Exacto, porque eran tantos. Eran muchos dictámenes, muchas propuestas. ¿Y esto por qué se logró? Por el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto. Exactamente. Y también el informe de la Oficina de Presupuesto, que fue vital en ese momento
para el debate. Lo rescataba recién también el diputado Paulón. Otro tema, otra información se dio a conocer hace instantes nada más, mientras estábamos hablando del diputado Paulón. La inflación de abril fue del 2,8% y estamos viendo el índice de precios al consumidor, cómo fue modificándose la inflación. Veníamos de en el mes de marzo del 3,7%, en febrero del 2,4%. En diciembre, es parecida a la de diciembre, 2,7 fue en ese momento. Bueno, el sub y baja, algunas modificaciones entre un punto y 2 entre un mes y otro, ¿no? Sí, pero un fuerte descenso si uno compara marzo con abril. Sí, claro. En lo que tiene que ver con el impacto del índice inflacionario, una cifra que estaba esperando el gobierno. Sí, que fuera menos de 3, ¿no? Porque ese 3,7 fue, bueno, complicado en su momento, era el mes pasado, fue criticado obviamente por los sectores opositores, pero todavía alta, más cerca del 3 que del 2. Veremos cómo se va desarrollando en las próximas semanas. Y también, Meli, hay cierre de campaña en estas próximas horas porque las elecciones son el domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, en unos minutos va a empezar el cierre de Manuel Adorni, ¿no? En Recoleta, estoy bien, 17:30 horas. El candidato de La Libertad Avanza, ¿no? Junto al presidente Javier Milei y parte del gabinete. Y bueno, también muchos seguramente legisladores nacionales que están yendo en este momento para allí, porque hay diputados de esta casa que son candidatos en estas elecciones, como decimos, elecciones importantes con figuras de renombre, ¿no? Sí, de alto nivel, ¿no? De alto nivel público. Está, por ejemplo, dentro del PRO, la diputada Los Penato, que encabeza, Silvia Los Penato, la lista de legisladoras del PRO. Del PRO. Los Penato cierra en el día de mañana, mañana jueves a las 19 horas, en el Club 17 de agosto, esto es en Villa Pueyrredón, ahí va a estar Los Penato. También otro diputado nacional, Leandro Santoro, que es el candidato de Unión por la Patria, va a cerrar mañana a las 6 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Y Paula Oliveto, que es diputada nacional, exactamente, junto a Elisa Carrió, líder de ese partido, va a cerrar hoy. Va a cerrar a las 18:30 en la confitería del Greco en Caballito. Tradicional confitería, del barrio de Caballito. Hay Rivadavia y Acoite ahí. Y Rojas. Y Rojas. Hoy pasé por ahí. Caminé por ahí, no sabía que iban a ser por ahí. Rivadavia. Sobre Rivadavia y Pacífico. La zona de Pacífico, ¿no? Se llama, no, Pacífico no. Esa zona se llama... ya nos vamos a Palermo, Claro. Donde está el Mercado del Progreso. Ah, exactamente. En Primera diagonal junta, al Mercado no me del salía Progreso. el nombre, perdón. Primera junta. Ahí me sopló justamente nuestro director Matías. En diagonal al Mercado del Progreso. Exacto. Sí, una zona de mucho Una confitería movimiento. que tiene un muy lindo salón en el primer piso. Sí, y un cierre particular va a ser, bueno, no es diputado nacional, pero fue nada más y nada menos que el ex jefe de gobierno porteño. Hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, que va a empezar hoy a las 11 de la noche, de recorrida por distintos barrios, va a caminar, no sé, durante la noche va a caminar, porque va a ser un cierre de 24 horas, en los que va a estar por toda la ciudad. Un raíz va a ser, va a estar por todos los barrios puede porteños. arrancar hoy con los boliches a la noche y después sigue mañana pero desayunando. es que miércoles no es tanto de boliche, más jueves, pero bueno, alguna actividad debe haber. Claro. Veremos con quiénes se va cruzando. Y ahí va a estar con Guadalupe Tagliaferri, que es senadora nacional. Exactamente. Claro, también, va según a la lista. Su candidata, su compañera de fórmula, ¿no? En la lista, buscando un lugar en la legislatura. 30 legisladores de la ciudad se eligen. Bien. Y la renovación se renueva listas. el 50% de la legislatura. 30 legisladores. Y 17 listas, claro. 17 listas que cada uno tiene, bueno, varios integrantes sin duda y una dispersión importante, ¿no? Total. Con mucha interna en los diferentes partidos, en los diferentes frentes electorales que en un momento fueron juntos y que ahora, bueno, cada uno va expresando su particularidad y la atención que hay sobre, bueno, quienes mantengan o tengan la mayor cantidad de votos. Vanina Biasi la nombramos. No la nombramos, también, diputada nacional cierre en el Obelisco. Ahora para el próximo bloque chequeamos si era hoy o mañana. Pero tiene que ser en este rato porque después empieza la veda electoral y ya el domingo desde las 8 de la mañana hasta las 18, elección para los que viven en la Ciudad de Buenos Aires
como decíamos, con voto de boleta de papel electrónico, pero impresa, como para que también recuerden que no solamente tienen que elegir en la pantalla, sino que tienen que colocar la boleta que les da el presidente o la presidenta de mesa cuando vayan a votar. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Sí, la última del día de hoy, volvemos en instantes. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, ya cerrando un poco el programa, pero con algo muy importante que tiene que ver sobre todo con un análisis más detallado de lo que se discutió ayer, porque decíamos 4 horas de debate, una docena de dictámenes, una veintena de proyectos, muchas líneas distintas de trabajo. Bueno, hay que aclarar un poco la cuestión y Meli, nos trajiste una síntesis de cuál es el panorama hoy, a esta hora, digamos, de los proyectos y de la discusión en torno a el sistema previsional. Sí, así es. Bueno, recordemos que en el día de ayer, entonces, como contábamos, se reunieron las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que, de acuerdo al emplazamiento votado en el recinto de la Cámara de Diputados, tenía que dictaminar la semana pasada, todo se corrió, recordamos la agenda por la muerte del Papa Francisco días atrás. Finalmente se dio este martes la firma de estos dictámenes y, bueno, en este momento la oposición está llevando a cabo conversaciones, reuniones en las cuales de alguna manera acercar posiciones de cara al recinto que pretenden pedir una sesión para el próximo martes. Habrá que ver si esto se concreta o no. Seguramente entre mañana y pasado tendremos novedades en caso de que se solicite esta sesión, donde, bueno, apuntan a aprobar algún tipo de
de respuesta para los jubilados. En este caso hablamos de un debate que surgió porque el 23 de marzo pasado se cayó el plan de pago de deuda previsional, más conocido como la moratoria, que regía para que las personas en edad de jubilarse pero sin los aportes suficientes pudieran igualmente acceder a una jubilación a través justamente de un plan de pago en cuotas de los aportes faltantes. ¿Qué sucedió? A esa situación se sumaron un montón de otros reclamos y entre esos reclamos tiene que ver la recomposición de los saberes, debido a que esto es un déjà vu, digamos, de la discusión que se dio el año pasado, cuando también se sancionó una ley que luego fue vetada. En ese momento también había una división entre la oposición más férrea y la oposición llamada dialoguista. Hoy hay una coalición opositora que se ha de alguna manera conformado, pero que justamente en este tema tampoco mostró unidad en el día de mañana. Habrá que ver si la consigue de cara, como decimos, a la sesión que se puede llegar a pedir. Y vamos a ver un poquito cuáles son los puntos. Ayer lo que se debatió fue en dos ejes. Por un lado, la extensión, quienes proponen la extensión de la moratoria o, en su efecto, la creación de una prestación proporcional. Y luego, por otro carril, corrió la discusión de la actualización del bono. Estamos hablando que reciben la jubilación mínima de 70.000 pesos. Luego, en las siguientes escalas, ese bono se va reduciendo. Y la recomposición en los saberes. Por eso es que hubo en cada tema distintos dictámenes, ¿no? Y esto produjo, bueno, una gran variedad de despachos, no solo porque eran dos temas distintos, sino también porque hubo división entre los bloques, y acá vamos a repasar cada uno de ellos. Además, en estos proyectos lo que se contemplan en varios son modificaciones a la PUAN, esto es la pensión universal para el adulto mayor, a la que se acceden a los 65 años, las personas justamente sin aportes. También otro de los temas contemplados eran la transferencia por parte de la ANSES a las cajas, a las provincias con cajas previsionales no transferidas. Justamente en el día de hoy hubo una novedad respecto a esto, porque con un reclamo ante la Corte Suprema hubo un acuerdo entre Nación y la provincia de Córdoba para que se salde la deuda por un total de 60.000 millones de pesos en 12 cuotas, es decir que el próximo mes Córdoba ya estaría recibiendo 5.000 millones de pesos para que Nación cancele esta deuda que reconoció ante la Corte. Pero, bueno, son 13 las provincias, y aquí en estos proyectos, en algunos de ellos, está contemplada también la cuestión que estaba el año pasado en la ley que se vetó. Bueno, tenemos entonces, como decíamos, distintos dictámenes por estos ejes de temas que se dieron. Unión por la Patria se alzó con los dictámenes de mayoría en ambos casos, 33 firmas. Uno de los dictámenes tiene que ver con, bueno, prorrogar, lo que propone el kirchnerismo es prorrogar por 2 años la moratoria que estaba vigente hasta el 23 de marzo, este plan de pago de deuda previsional que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos. Y también lo que aclara es que podrá ser prorrogado por el mismo plazo por el Poder Ejecutivo Nacional. Después lo que plantea en ese mismo dictamen es una modificación a la PUAN para que puedan acceder las mujeres a partir de los 60 años, que es la edad con la que hoy se pueden jubilar, pero en el caso de la PUAN, actualmente tanto hombres como mujeres pueden acceder a partir de los 65. Y entre otros puntos, que también pueda ser compatible con el trabajo registrado, ¿no? Porque en este caso quienes reciben la PUAN no pueden tener ingresos laborales blanqueados hoy día. Bueno, esto con un tope, ¿no? Dice que sea compatible con el trabajo registrado en caso de que ese ingreso no sea igual o superior a 3 salarios mínimos vital y móvil. Después tenemos otro dictamen de Unión por la Patria con las mismas firmas, que es el que prevé un aumento del 7,2% para las jubilaciones, un bono de 115.000 pesos, un aumento de 45.000 pesos en el bono, hablamos, y que sea actualizable por inflación.
Y después, bueno, la transferencia mensual por parte del ANSES a las provincias con cajas previsionales no transferidas. Luego tenemos un proyecto de el PRO con 17 firmas, pero de un sector del PRO. El sector del PRO que responde a la ministra Patricia Bullrich, ¿no? Ahí empezaron las diferencias. Exactamente. Ahí tenemos, bueno, habló Silvana Giudici, primero para exponer sobre este proyecto que no lo detalló completamente, pero algunos indicios dio. Se trata básicamente de crear una comisión que estudie una reforma previsional, ¿no? Que es la idea del oficialismo. Por eso vemos allí que acompañó este dictamen La Libertad Avanza. También lo acompañaron el MIT, que es otro bloque aliado del oficialismo, Liga del Interior, esto estamos hablando de los radicales alineados al gobierno, y Producción y Trabajo, que es un bloque de 2 diputadas sanjuaninas que también votan todo con el oficialismo. Estos bloques reunieron 17 firmas y este dictamen, como decimos, busca crear una comisión que estudie una reforma previsional. ¿Qué reforma previsional? Sabemos, el gobierno quiere encarar a partir de diciembre de este año con la renovación parlamentaria de la mano de una reforma laboral y una reforma tributaria. Bueno, después tenemos los dictámenes de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica con 8 firmas. En este caso firmaron juntos el proyecto que tiene que ver con llevar el bono a 100.000 pesos, un aumento de 30.000 pesos, también un aumento que compense la inflación, que no está el 7,2% así expresado como en el dictamen de Unión por la Patria, pero estiman que es el mismo porcentaje. Después también que se contemplen las deudas con las provincias y plantea distintos ejes de financiamiento, ¿no? Que esto es lo que siempre de alguna manera cuestiona el gobierno y la Libertad Avanza de, bueno, díganos cómo hacemos esta ley, pero de dónde van a salir los recursos. Bueno, acá en este dictamen de Encuentro Federal, que es el que defendió Nicolás Massot como primer orador en el plenario del día de ayer, hay una serie de listas que tienen que ver con exenciones tributarias que hoy alcanzan a ciertos sectores y también se mete con bueno, el presupuesto, por ejemplo, otorgado a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que podría ser redireccionado a jubilaciones. Después tenemos a Encuentro Federal y Democracia para Siempre, en este caso ambos bloques con 6 firmas, firmaron un dictamen que tiene que ver con crear la prestación proporcional por vejez, de manera de eliminar el requisito de los 30 años de aportes, y una reforma también de la PUAN que incluye lo mismo, ¿no? Que sea compatible con ingresos laborales. Acá la coalición cívica se desmarcó y en este caso, bueno, se habla más de una reforma general de la PUAN, no plantea tan taxativamente una creación de una prestación proporcional. Después tenemos otro dictamen de este sector del PRO que se desmarcó con 5 firmas, que es el sector que responde a el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Son de alguna manera los legisladores identificados con el líder del PRO y tiene que ver con, bueno, una prestación, con reforzar la prestación básica y con también contemplar una prestación proporcional por años de aporte, ¿no? Esto es algo significativo porque acá vemos la división del PRO en medio de, bueno, la afiliación de Patricia Bullrich a la Libertad Avanza, claro, las tensiones por las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y también la pelea que se desató con acusaciones y reproches cruzados a partir de la caída de la ley de ficha limpia, ¿no? Después tenemos otro dictamen de la Unión Cívica Radical con 5 firmas, que también crea una prestación proporcional de reconocimiento al esfuerzo contributivo para quienes acrediten años de aportes entre 10 y 29 años y que sea equivalente a un 70% de la prestación básica universal. Y uno de los capítulos de este dictamen de los radicales lo que propone es la creación de un grupo de expertos previsionales que va un poco en línea con esta idea del PRO de crear una comisión para analizar una reforma integral de todo el sistema, que es lo que
se viene planteando hace años y todavía no se ejecuta, justamente por las diferencias en las miradas y en las políticas que se aplican a través de los años los distintos gobiernos. Hemos tenido además 3 con el actual y los últimos 2 gobiernos de signos políticos distintos que, bueno, hacen a que tengamos un Congreso muy fragmentado y una reforma previsional sea difícil de consensuar. Y después tenemos, bueno, otros dictámenes, los dictámenes del Frente de Izquierda, con 2 firmas cada uno. El Frente de Izquierda, bueno, imagino algunos discursos, ¿no?, que podrían haber desde La Libertad Avanza respecto de lo que significan y el costo que tendrían estos proyectos, porque además de una prórroga de 2 años de la moratoria, lo que plantean es un aumento del 100% en todas las jubilaciones, un haber mínimo de más de 1 millón de pesos, 1.200.000 pesos, hablan como referencia de la cifra de lo equivalente a la canasta básica del jubilado, de acuerdo a datos de la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad. Y también plantean el 82% móvil. Y finalmente tenemos un dictamen de Alejandra Torres, de la provincia de Córdoba, de Encuentro Federal, también se desmarcó de su propio bloque, y Agustín Domingo, de Innovación Federal, de la provincia de Río Negro, que proponen esta prestación proporcional, eliminar el requisito de 30 años y tomar para el cálculo toda la vida laboral, no solamente los últimos 10 años para la jubilación, una mejora en la PUAN que no sea el 80% de la jubilación mínima. Hoy la PUAN representa eso, el 80% del haber de la jubilación mínima, sino el 80% del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil no está mucho más alto elevado, que digamos, ¿no? Sí, sería una mejora mínima, y también la creación de un grupo de expertos previsionales, así que en esto tenemos coincidencias, ¿no?, entre Torres y Domingo, UCR, PRO, Libertad Avanza y Aliados, de crear un grupo que de alguna manera empieza a analizar una reforma. Veremos cómo se construyen las mayorías y los números de cara a la sesión próxima. El año pasado, cuando se aprobó esta ley de jubilaciones, el primer dictamen de minoría era de Unión por la Patria, y primero se votó y salió rechazado, y el consenso se trabajó en base al que seguía, que en ese momento reunía a toda la oposición dialoguista, no solo el Encuentro Federal, sino que estaba la UCR. Primero no estaba la UCR dividida, entonces también estaba junto al bloque de Pichetto en ese momento, a la coalición cívica. Hoy están más fragmentados los bloques, pero bueno, entre Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica e Izquierda, hay cierta articulación que veremos cómo se resuelve de cara a un tema importantísimo y que tiene todas las miradas puestas desde las afueras de este Congreso por parte de la población. Exactamente, el tema jubilatorio es importante porque, bueno, la situación de las jubilaciones mínimas principalmente, que son bastante magras, generan un impacto en todas las familias, claro, obviamente, por la sostenibilidad y por las modificaciones que se fueron haciendo también de las prestaciones del PAMI. Pero ayer hablábamos con Agustín Domingo que esto un poco anticipa la discusión más trascendente, que es modificar el sistema de algún modo, ¿no? Claro. Por lo menos, a ver, un primer paso que tiene que ver con dar una respuesta para aquellas personas que cumplieron los años para poder entrar en una jubilación, pero no alcanzan a los años de aporte. Entonces, por lo tanto, lo que antes se suplantaba con lo que era la moratoria jubilatoria, ahora hay que ver de qué manera puede compensarse. Y además, ahí está la discusión en torno a la búsqueda de consensos. Y acordate que la última moratoria tenía además ese plan de compra anticipada, exacto, de años que faltaban de aportes, ¿no? Claro. Entonces eso generaba que quienes le faltaban 5 o 6 años pudieran anticiparse la situación, claro, bueno, para ahora, llegar. Si hay un cambio de modelo en el cual un nuevo régimen que suplanta esa moratoria, hay que ver cómo se logran los consensos, porque a lo mejor el proyecto de UP que habla de una moratoria de 2 años, prorrogable 2 años más, a lo mejor se consensúa prorrogarla por 1 año y la posibilidad de 1 año más. Y después se complementa ya con
pero le da tiempo digamos, al futuro jubilado a ir entrando nuevamente en el sistema. Claro, sí, exactamente. Y el otro tiene que ver, como bien decía Meli, con algo que es lo más urgente, que es la recomposición jubilatoria producto de, bueno, la pérdida que se dio por el cambio de fórmula, el salto inflacionario, que se canalizó a través de unos bonos que son un aporte fijo, no remunerativo, bueno, incorporarlo para que sea remunerativo y le impacte también el aumento que se hace semestralmente. Bueno, ahí me parece que el consenso va a ser más rápido, ¿no? En torno a actualizar el bono. Algunos hablan de 100.000, otros hablan de 115.000, pero lo cierto es que hay también datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso donde señalan que no hay un impacto fuerte desde el punto de vista fiscal para la República. Claro, que no se desequilibran las cuentas, que es parte del argumento principal del oficialismo en la Cámara, pero también del Ministerio de Economía, ¿no? Digamos, el Ejecutivo también, lo ha dicho el presidente más de una vez, el déficit cero no se negocia y justamente lo que se criticó años anteriores tenía que ver con el año pasado, con que por ahí no estaba especificado de dónde salen los recursos. Esto un poco, el aprendizaje de la oposición fue, bueno, dar esa información previamente en el proyecto. Sí, bueno, lo que se busca obviamente acelerar este debate, ¿no? Con esta intención de llevarlo al recinto el próximo martes, si se llegan a los acuerdos, porque, bueno, esto tiene que pasar por el Senado todavía, ¿no? Y allí son otros tiempos, si bien a la oposición está, bueno, más cerca del quórum y más cerca de también alcanzar una mayoría. En el Senado corren los tiempos también de una semana siempre entre la firma del dictamen y la sesión que se convoque. Así que, bueno, veremos si a mediados ya de el mes próximo se podría ver sancionada la ley, que sería más o menos en la misma época que sucedió el año pasado. Exactamente. Bueno, esto es un poco la actualidad ahora, los temas más importantes, pero también decía el diputado Paulón que todavía los diputados siguen insistiendo con la posibilidad de sesiones ordinarias para que muchos temas que no tienen un impacto tan inmediato como el jubilatorio, que es uno de los temas más importantes, o la emergencia en discapacidad, que también hay ciertos consensos y que son temas, digamos, de la agenda de la coyuntura actual, bueno, buscan también determinadas discusiones, lo buscan también en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca con algunos proyectos, lo buscan también, como veíamos, en la Comisión de Industria. El resto de las comisiones están como más atrás de la coyuntura, me parece. Claro, ¿no? Ir armando una agenda de trabajo y una agenda que pueda volcarse directamente al recinto. Exacto. ¿No? Con los acuerdos políticos entre los distintos sectores y ver cómo se avanza a partir también de las inquietudes que van teniendo los diputados. Y no esperar una sesión especial donde prácticamente se fija un tema y ese tema a veces se puede llegar a colar algún otro proyecto, con mucho consenso, con mucha dedicación. Pero me parece que quieren cambiar un poco este ritmo, mucho más en un año como este, que es un año electoral, donde hay elecciones escalonadas y donde todavía el calendario electoral, más allá de que hemos tenido un par de semanas y ahora tenemos el domingo elecciones, no ha impactado fuertemente en lo que tiene que ver con la agenda diaria de la Cámara de Diputados. Exactamente, y ver después, bueno, qué va pasando con otros proyectos que impulsa el Ejecutivo Nacional, muchos de ellos pospuestos hasta el recambio del Congreso. Bueno, tienen ahora en carpeta desde el oficialismo régimen penal juvenil, ¿no? Que también tienen que encontrar todavía terminar de cerrar cuestiones con la oposición que ha acompañado en el dictamen. Claro, y ver cuándo es el momento, ¿no? Eso ya es una estrategia del laboratorio del oficialismo. ¿Cuándo es el momento de llevar ese tema al recinto? No solo ver cómo consensúan, si hay algún punto que todavía queda en dudas respecto a los dictámenes que han firmado, sino en qué momento se pide la sesión para llevar al recinto. Gracias, Meli, por toda la información que nos trajiste y esta síntesis clarísima de cómo está la situación previsional. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos en estos días. Nosotros vamos cerrando porque llegamos al final del programa y también advirtiendo que no hay actividad prevista para los próximos días. Están las cierres de campaña de los diputados porteños que participan en la discusión por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Veremos
cómo sigue la actividad. Bueno, y la veda que empezará recién el viernes a las 8 de la mañana. Todavía mañana hay para hacer campaña, Vanina Biasi finalmente cierra mañana. Mañana, sí, a las 17 horas en el Obelisco. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias, nos reencontramos.